Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 20. Dice la escritura: Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Señor, estamos ante tu palabra y ante un año 2025 que nos resulta desconocido en cuanto a los acontecimientos que han de venir a nuestra vida. Pero sabemos por tu palabra que aun cuando desconozcamos los hechos en sí, que llegarán a formar parte de nuestra historia en el próximo año, ese desconocimiento no nos deja a la deriva ni nos deja en el abandono, porque desde nuestro presente podemos refugiarnos como Ruth a la sombra de tus alas y podemos respirar bendición a través de las cosas que tu palabra nos convoca, y poder enfrentar el año en medio de sus incertidumbres, plenamente confiados que tu manto arropa nuestra vida. Espíritu de Dios, háblenos en su palabra. En Cristo Jesús. Amén. Siéntense, amados. La historia de Noé tiene una enorme parentela con el mensaje que hemos estado estudiando a través del libro de Ruth. Hay toda una relación de situaciones, de temáticas y de transformaciones. Hay como Ruth recordando los momentos del libro, pues todo comienza con una tierra estéril, una tierra que no da pan, una tierra que no produce. Eso lleva a emigrar a Elimelech, su esposa y sus 2 hijos. Y esa emigración le costó su familia, le costó su vida. La única sobreviviente del núcleo original que emigró fue su esposa Noemí. Pero esta regresa a Belén frustrada, amargada, vacía, desorientada, sin perspectivas. Aparece una mujer, su nuera Ruth, que decide apostarle a la vida de Noemí, apostarle al caballo perdedor, apostarle al no futuro, apostarle a lo que no tiene esperanza, apostarle a esa amargura. Pero ahí comienza a tejerse algo que ya no es obra de los hombres. Ahí comienza a construirse algo que ya no tiene que ver con nuestras capacidades. Ahí comienza a laborar la mano de Dios, tejiendo poco a poco una nueva realidad para Ruth y para Noemí. Eso que ya no es parte nuestra. Por tanto, deberíamos de ponerle mucha atención
a entender que el nuevo futuro de Dios resulta de la combinación de dos protagonistas: Dios y nosotros. Hay una parte a la que somos llamados, una parte a la que somos convocados, una parte que es nuestra tarea, nuestra responsabilidad, es la manera en que nos posicionamos delante de Dios y su propósito, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a lo que somos y podemos. Dios siempre nos va a pedir de acuerdo a nuestras capacidades. Nunca Dios nos extralimita. Nos ha dado suficientes potencialidades y de acuerdo a esa potencialidad nos convoca a responder. Y Él conoce nuestra potencialidad. Y Él sabe de lo que somos capaces y lo que podemos dar. Cualquier respuesta de parte nuestra que no vaya de acuerdo a nuestras capacidades, sino que está muy por debajo de lo que somos capaces, no es aceptable para Dios. Porque Dios siempre obra de acuerdo a sus capacidades. Y cuando Él obra de acuerdo a sus capacidades, podemos imaginar de lo que es capaz el Señor de crear, de lo que es capaz el Señor de hacer. Un Dios que camina con nosotros y que actúa a favor de nosotros de acuerdo a sus capacidades. Pues ahí estamos frente a un futuro verdaderamente prometedor. Pero para que la realización de ese futuro llegue a nuestra vida, deben converger, deben encontrarse al Dios que con sus capacidades construye un futuro para nosotros, y nosotros que con nuestras capacidades nos encontramos con Dios para responder adecuadamente a ese Dios. Cuando uno de los dos no responde de acuerdo a sus capacidades, se da un cortocircuito en el encuentro, se da una ruptura en la relación, se da un quiebre en la construcción de ese futuro. Ruth hará en el libro, en su historia, lo que está de acuerdo a su capacidad. Ella se levantará, irá a buscar donde la dejen servir, donde la dejen recoger espigas, donde la dejen recoger lo que va dejando el segador, lo que se le cae, que es para los pobres. Ella sale de casa y le dice a la suegra: ya regreso, veré a dónde me dejan espigar, a ver quién me da la oportunidad de ir recogiendo lo que se le va cayendo para nuestra comida. Su parte, su capacidad, no tiene más, no puede más, es una desconocida, no tiene a nadie quien pueda responder por ella. Así que desde su capacidad ella va a la deriva, va a lo incierto. Pero allí, cuando asumimos las decisiones de nuestras capacidades y que no son suficientes, porque son pequeñas y las necesidades son grandes y el mundo es complejo y la gente que no nos deja es numerosa, allí, en ese mundo que nos es contrario, desconocido, allí entra Dios con sus capacidades. Y Él comienza a tejer para Ruth una red, un camino, un futuro que será sorprendente, inesperado y prometedor. Llega a la tierra de alguien que ella no tiene ni idea, pero Dios está allí detrás con sus capacidades. Dios está allí creando. Ella no sabe, ella no se imagina, está haciendo lo que tiene que hacer, no ve más allá, no tiene ni idea, no lo está haciendo porque tiene una promesa, una visión, no tiene nada.
más que el instinto de sobrevivir. No tiene nada más que hambre. No tiene nada más que responsabilidad de darle de comer a su suegra. No tiene más. Él no tiene un sueño, no tiene una visión, no tiene una meta, no tiene una palabra, una promesa, un futuro. No. Es una gentil que acaba de emigrar de Moab y no tiene nada más que una determinación. Esa determinación de regresar con su suegra a ese país y haberle declarado que ese Dios de ella será su Dios, su tierra será su tierra, su pueblo será su pueblo, y que Jehová la castigue con maldiciones si ella rompe su palabra. Ese es Ruth. Es lo único que tiene. Es lo único que puede. Tomar una decisión firme, inquebrantable, y salir a trabajar de acuerdo a sus capacidades. Llega al campo de Boaz, se da un contacto visual, Boaz queda atraído indudablemente, le da toda una serie de atenciones, de cuidados, le hace sentirse consolada, como le dice ella. Tú has hablado a mi corazón, has consolado. Usted ha consolado, le dice, porque ha extendido su bondad y su generosidad. Vos también va a actuar de acuerdo a sus capacidades. Él puede dar órdenes y da todas las órdenes necesarias para que Ruth esté bien, que la dejen espigar libremente, que nadie la moleste, que nadie la regañe. Ordena a los espigadores que dejen caer abundante trigo para que ella al pasar lo vaya recogiendo. Él está obrando de acuerdo a sus capacidades y él tiene, y lo que hace es soltar y dar. Y no solo eso, la invita a comer, a beber, a sentarse con sus siervos. La sienta junto a su gente. Y ella pasa un día consolado. Esa es la consolación. La consolación es experimentar las bondades. Consuelo en la Biblia es tener un respiro. Me estaba ahogando y ya estoy respirando. Eso es consuelo. Eso es consuelo en la Biblia. Ese es el sentido básico de la palabra hebrea. Dar respiración, dar consuelo. Más que dar una palmadita y decir, ay, ánimo, fortaleza. No, es potenciar realidad nueva en la vida de alguien. Eso es consolar. Consolar es provocar circunstancias benéficas en la vida de otro. Consolar es hacer posible en la realidad de otra persona un tiempo de paz, de tranquilidad, de sentirse cuidado, rodeado de ternura, sentirse amado, protegido. Eso es consolar en la Biblia. No es unas palabritas allí de lástima, ¿verdad? No, eso no es consolar en la Biblia. Consolar es obrar de tal manera en la vida de otra persona que esa persona experimenta el sentirse protegido, amado, cuidado, no abandonada, no a la deriva, sino que siente que alguien ha hecho posible que en su vida haya una realidad nueva, fresca, fecunda. Por eso al Espíritu se le llama el Consolador, porque eso hace Él en nuestra vida, potenciar en nosotros las visiones, los planes, los beneficios, las gracias de Dios
en nuestra vida personal. Eso hace el Espíritu Santo. Soplarnos de lo que hay en Dios. Transferirnos lo que hay en Dios. Consolar es eso. Consolar es que yo estoy bien, tengo capacidades, tengo potenciales y los pongo para asistir al que está necesitado de estas capacidades. Y entonces esa persona está consolada, aliviada, fortalecida y se siente, como le dice Ruth, usted ha hablado con ternura, con consuelo a mi corazón. Es lo que hace Boaz. Pero detrás de Boaz está Dios, quien está consolando verdaderamente. Quien tiene, si Boaz tiene capacidades para tomar decisiones sobre sus trabajadores, Dios está encima de Boaz y es Dios quien te ha dado Boaz, vas a hacer esto. Más que la iniciativa meramente humana de Boaz, es Dios con sus capacidades. ¿Y qué capacidades tiene Dios? Bueno, lo que Boaz tiene es de Dios. Y está moviendo a Boaz a que haga eso con lo que le ha dado. Y Boaz lo hará. ¿Y qué capacidades tiene Dios? Pues todo. Por eso caminar con ese Dios es esperanzador. Porque toda la gente que tiene capacidades en este mundo está regido por la soberanía de Dios. Y aunque resulte incierto lo que viene, no termina haciéndolo porque ese Dios reina. Y aunque el 2025 no sepamos a ciencia cierta qué sucederá, lo que sabemos es que si nos sabemos posicionar delante de ese Dios tiene toda capacidad para poder mover la gente que tú ni conoces ni sabes. Pero ese Dios reina y mueve reyes, mueve gente poderosa, mueve gente rica, mueve gente con capacidades, con recursos de todo tipo. Cristianos, paganos, impíos, no importa. Todos están al servicio de Dios, porque Él es el Rey y Él moverá personas que irán apareciendo en nuestra historia, en nuestra vida, porque Él es el Rey. A medida que camina la historia, se llega al desafío donde Ruth invita a Boaz a tirar su manto sobre ella en una propuesta de matrimonio. Boaz está encantado, pero hay otro Goel antes que él. ¿Se acuerdan? Al final, Boaz termina redimiendo a Ruth y el libro se termina con unas palabras acerca de Noemí. Este niño será consuelo para tu alma. Este niño renovará tu vida, consolará tu vida, y este niño será tu sustento en la vejez. Este niño consolará tu alma. Esa es la frase que las mujeres le dicen a Noemí. Pero consolará porque va a cambiar tu situación. Toda amargura se ha ido y ahora volverás a la dulzura que un día tuviste. Un día tuviste dulzura, la vida y sus vaivenes te convirtieron en amargura, pero la consolación de Dios te devolverá la dulzura con la que un día te fuiste. La consolación de Dios es eso, nos devuelve la dulzura. Y en la vida de Obed, Dios le devolverá dulzura a Noemí. Esa es la consolación. Obed es un
es un siervo. Y su servicio es dar consolación. Porque eso es la esencia del servicio. Cuando sirvo, estoy poniendo mis capacidades para traer consolación. Esa es la esencia de servir. No es una mera ocupación. No es ni siquiera el sentirme un privilegio o sentirme que es una alegría. No, no. La esencia del servicio es que vivo para consolar a otro, independiente del costo que me implique, independiente si eso me trae consecuencias que pueden ser problemáticas, no importa. Se asume con alegría el sacrificio, se asume con alegría el cansancio, se asume con alegría los sinsabores que hay a veces en el servicio, los retos, pero se asumen con alegría sabiendo que estoy obrando como Dios obra. Servir es ser una continuidad de Dios en mi existencia humana. Ese Dios que vive para servir, es decir, para consolarnos, es decir, para traer a nuestra vida realidades nuevas. Y yo, una vez que me encuentro con ese Dios y le digo, heme aquí, envíame a mí, ahora yo estoy para hacer continuidad de ese Dios en la vida de otros, y esa es la esencia del servicio. Por eso cuando veamos el siervo de Yahvé en los cánticos, vamos a entender a Jesús, vamos a entender el servicio y vamos a asumir el servicio como debe ser, no como a mí me gusta, ni como a mí me parece, ni como yo creo, como debe ser. Eso nos lleva a la historia de Noé. Una historia que comienza como la derrota. Dice el versículo 20: Noé se dedicó a cultivar la tierra. Esto puede parecer en una simple lectura un dato intrascendente, un dato que pues no tiene mayor importancia, a no ser que entendamos todo lo que ha pasado con la tierra. Noé es el hombre que vuelve a la tierra, una tierra que había dejado de ser trabajada, de ser tomada con señorío. El hombre había perdido toda plenitud con la tierra, como lo vamos a ver. Pero Noé vuelve a la tierra y la tierra se hace cultivable. Es decir, la tierra adquiere las capacidades de fertilidad que el hombre ya había olvidado. Y lo que cultiva es una viña. La viña, que es la madre del vino, ya lo decía la pastora en la administración de las ofrendas: honra a Jehová con tus bienes. ¿Y qué decía? Con tus primicias. ¿Y cuál será el resultado? Tus graneros estarán a reventar. O sea, no te va a caber ya nada. ¿Y lo segundo? ¿Qué era lo segundo? Estará, decía, lleno de vino nuevo. El vino es sinónimo de consolación. Ya veremos en el camino que el vino es la alegría, el vino es la consolación. Por eso a Jesús le quisieron dar vino en la cruz, ¿se acuerda? Y Jesús se resistió. Se resistió a ser consolado porque Él anhelaba la consolación del Padre. Él anhelaba el vino, pero el vino que el Padre traería en la resurrección.
se resistió a ser consolado. Dicen estos pasajes, acompáñeme para que vea el vino en la Biblia. Salmo 104, rapidito, para que entendamos esto del vino. Los evangélicos, con nuestros moralismos a veces baratos, hemos hablado tan mal del vino que nos olvidamos de la nota positiva que en la Biblia tiene el vino. Dice Salmo 104, versículo 14, bueno, desde el 13, hablando de la capacidad divina de germinar la tierra, dice: desde tus aposentos riegas las montañas, la tierra se sacia con el fruto de tu trabajo, haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento, lo que decía el proverbio, tus graneros a reventar. Pero no solamente eso. 15, el vino que alegra el corazón humano, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Los 3 regalos de Dios en la tierra. Las 3 cosas que son el fruto de las capacidades divinas y el fruto de las capacidades humanas. Noé se convierte en un labrador. Él vuelve a la tierra, una tierra que, como ya veremos, había el hombre desistido de hacerla trabajar. ¿Y qué produce la tierra? Vino, aceite y pan. Esa es la trilogía en la Biblia del sustento humano. Esa es la trilogía que implica el sostenimiento, la salud y la alegría. El pan que sustenta, ¿verdad? El aceite que trae salud, hace brillar. El aceite es medicina. Y la alegría del corazón, el vino. Los 3 regalos de la tierra: sustento, salud y alegría. Vino, aceite y pan. En el libro de Jueces, en una parábola que encontramos en el capítulo 9, la cosa va todavía más allá. 9, versículo 12. Le dijeron los árboles a la vid: reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió: he de renunciar a mi vino, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Otra vez, el vino como expresión o sinónimo de alegría, productor de alegría, pero dice no solo los hombres, también dice de los dioses. El vino alegra a los dioses, el vino alegra a los hombres. Y a lo largo de la Biblia tendrá esa nota. ¿Se acuerda usted que le dice Noemí a Ruth? Y cuando ya él esté alegre por el vino, ¿verdad? Y tenemos a Boaz, que estará alegre porque era la cosecha, era el tiempo de preparar y sacar el grano, y era un tiempo de alegría para el sembrador, para el dueño, para la cosecha, porque era el signo de la visitación de Dios. Nos alegramos porque nos sentimos bendecidos, consolados. Israel bebía cuando era la cosecha, cuando era la trasquilación de los animales, bebía de alegría porque el sentir, el tener ovejas para trasquilar
trigo para aporrear y todo, era que Dios los está bendiciendo y ellos se alegraban y se alegraban con el vino. Noé, en pocas palabras, quiere decir este versículo: Noé devuelve dos cosas al ser humano. Devuelve la fertilidad de la tierra y devuelve la alegría del corazón. Son las dos cosas que este versículo nos dice. ¿Y qué había pasado con la tierra? ¿Y qué había pasado con la alegría? Bueno, veamos desde el comienzo. Capítulo 3. Veamos qué había sucedido. ¿Por qué tiene el texto que decirnos esto de Noé? Cuando el hombre se revela delante de Dios, dice el capítulo 3, versículo 17, al hombre le dijo: por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Dos cosas emergen de esto: el sufrimiento. Emigró la alegría y ahora lo que hay es sufrimiento. El hombre ya no vive para alegrarse, ya no trabajará la tierra para regocijarse. Hoy el hombre trabajará para el sufrimiento. Y la tierra queda maldita. La tierra te producirá cardos. La tierra te hará sufrir. La relación amistosa entre el hombre y la tierra desaparece. El hombre ya no vive alegre de la tierra. Ya no se goza del fruto de su trabajo. Ya no hay plenitud en lo que hace. El hombre se vuelve un esclavo de lo que hace y trabaja ahora simplemente para comer. Ya no se alegra. Ya no le es alegría el trabajar. Ya no le es gozo. Ya no le resulta felicidad. Es un esclavo y nada más. Es un frustrado de la sobrevivencia. Solo trabaja porque tiene que comer. Ya no hay plenitud. Ya el trabajo no es realización humana. Ya no es construirse como persona. Ya no es crearse como ser humano. No es parte ya de la transformación del mundo como hizo Dios. Dios trabaja y el mundo cambia. Dios trabaja, el mundo cambia y Él se alegra. Y le dice a los hombres: cambiemos juntos el mundo. Ustedes lo van a trabajar también y van a traerle al mundo con alegría nueva realidad. Ya no hay ni alegría ni hay nuevas realidades. Capítulo 4. El hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer. El hebreo dice: el hombre, Adán, conoció a Eva, que es preferible traducirlo así porque la palabra conocer tiene una gran relación en este pasaje. Porque en este pasaje se va a dar una oposición entre conocer y no conocer.
Aquí Adán conoce a su mujer, queda embarazada. Y ella dice unas palabras que tienen dos maneras de ser traducidas. Esta es una manera. Ella dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Pero hay otra manera de cómo se puede traducir el hebreo, y a mi juicio creo que es la manera en que debió traducirse, en que debe traducirse el texto. Eva dice: he tenido un varón como el Señor. ¿Qué está diciendo Eva? Eva está diciendo: yo como Dios he hecho lo que también Dios hace. Dios produjo un hombre y ahora yo también produje un hombre como un día lo hizo Dios. Es más que una declaratoria de agradecimiento. Es una declaratoria todavía en la línea del capítulo 3 de creerse como Dios. Ella dice: yo soy como Dios, he tenido un hijo, he creado un varón como Dios un día creó un varón. Y aquí se va perfilando el perfil de su primogénito. Un primogénito que va marcado por las palabras de su madre. Y aquí va otra línea. ¿Qué declara usted sobre su hijo? Eso es importante. ¿Qué declara usted sobre su descendencia? Eso es fundamental, porque eso marca el horizonte y el camino de su hijo. Eva dice con una arrogancia, traducido sería en estos términos: pues yo también hago hombres como lo hace Dios. Todavía es heredera de la aspiración arrogante del capítulo 3, cuando la serpiente le dice: ustedes serán como dioses, coman del árbol y serán como dioses, que es lo que Dios no quiere que ustedes sean. Por tanto, ella le impregna a su hijo la visión arrogante que todavía en ella existe de ser como Dios. La aspiración frustrada del capítulo 3. ¿Me entienden? ¿Me van siguiendo en esto? No es que ella dice: ay, con la ayuda del Señor. No. Esa es una traducción que estos autores han tomado, pero que no va más ligada ni al capítulo 3 ni a lo que va a ocurrir en el capítulo 4. ¿Cuál es la bisagra que une el 3 y el 4? Eva. Ella es la bisagra que declara una palabra sobre Caín, y no sobre Caín, sino también sobre su segundo hijo. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel es el nombre que aparece en el libro de Eclesiastés, cuando dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es Abel. Abel de Abel, todo es Abel. Abel o Ebel, según sea la traducción. Viene entonces y a su segundo hijo le puso vanidades, le puso vacío, hueco, algo que no tiene consistencia. ¿Y qué ha provocado el papá? El papá ha provocado el primogénito, marcado de la arrogancia todavía de Eva, de querer ser una diosa, porque ha producido un varón como los hace Yahvé, y ha provocado en su hijo una cualidad
de ser destruible, frágil, hueco, vacío, vano, Abel, el pequeño, el segundo. ¿Y qué va a ocurrir entonces en la historia humana? Que cuando se van a posicionar delante de Dios sus dos hijos, los dos van a reaccionar de una manera diferente. El débil, el pequeño, el frágil presentará a Dios una ofrenda en la que, a pesar que él es vanidad, vacío, hueco, inutilidad, en presentarle ofrenda a Dios, él adquiere un posicionamiento preferencial. Y el otro, que está en una posición de primacía, de primogenitura, de poder, y que se ve casi como hijo de una diosa, pues va a presentar una ofrenda donde al fin y al cabo, en el fondo de su corazón, él cree que ni siquiera necesita por qué presentarle ofrendas al Señor. Y dice: Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó ¿a qué? A trabajar la tierra. ¿Como quién? ¿Como quién? Como Noé. Entonces, aquí tenemos al primer labrador de la tierra y allá tenemos al otro labrador de la tierra. Solo que este primero será un labrador cuyas acciones terminarán en la maldición de la tierra. El segundo labrador es el que traerá consolación a la tierra. ¿Cómo será eso? Bueno, veamos al primer labrador. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su ganado, es decir, los primogénitos con su grasa. El que no es primogénito presenta primogénito. El que es primogénito no presenta primogénito. Porque aunque en la vida no vayamos siendo los principales, los grandes, los poderosos, todo se decide cuando nos presentamos delante de Dios. Delante del altar es donde decidimos seguir siendo los pequeños, los segundos, o es ahí en el altar donde asumimos crecimiento con la mirada benevolente de Dios sobre lo que presentamos. Es en el altar, hermanitos, no en la biología ni en la sociología, es en el altar. No es en la determinación biológica si eres el primero, segundo, tercero o cuarto hijo, donde está tu primer lugar. No es en la sociología de tu casa, si fuiste querido, amado, protegido, desechado, te miraban con amor o no te miraban con amor, si querían más a otro hermano, si tu abuela prefería a sutano y a vos ni te volvía a ver. No es en el campo de los comportamientos sociales donde está tu futuro como primogénito. En el altar. Cuesta entender esto, pero es en el altar. En el altar los segundos se convierten en primogénitos y los primogénitos se convierten en segundos. Lo que define tu futuro no son tus ventajas o ventajas humanas, tus beneficios o no beneficios humanos. Lo que define tu futuro es la mirada de Dios sobre tu vida cuando te presentas al altar. Eso es todo. Allí cuando decides honrarlo. Ahí cuando llegas delante de Él con tus capacidades. Lo que te hará significativo y valioso es cuando llegas al altar delante de Dios.
con qué capacidades llegas, te presentas delante de Dios. No es luchando por ganarte el cariño de quienes no te quieren. No es rebuscándote por hacerte aceptable donde no te aceptan. No, es en el altar, hermanitos. Allí, en la mirada benevolente de Dios sobre tu vida, cuando te contempla y dice: esto es para mí agradable. Ahí está tu levantamiento. El levantamiento de los pequeños está cuando se presentan delante de Dios. ¿Comprendieron esto, hermanitos? Y el resultado, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Esa palabra que en el libro de Levítico se va a repetir constantemente: aroma grato, ofrenda acepta, que Dios respira. Qué rico esto. Es la satisfacción, como cuando usted entra a la cocina, ¿verdad? Y están calentando las cebollitas para hacer los frijoles molidos. ¿Se acuerdan de niño ese olor que despertaba sensaciones? Es decir, ay, ya van a estar los frijoles molidos, ¿verdad? Y las tortillas tostadas y aquella delicia. Es esa satisfacción de decir: qué rico esto. Entonces Dios ve a Abel y dice: qué rico, Abel, qué sabroso esto. Y dice, vuelve a ver a Caín y no mira con agrado a Caín ni a su ofrenda. Dios se complace de lo que presenta Abel y no se complace de lo que presenta Caín. En resumen, no es simplemente presentarle a Dios, es presentarle de tal manera que Él vea que lo que le presento de verdad es de acuerdo a todas mis capacidades. No es que me presento a medias, que me presento como me da la gana. No, que me presento con la excelencia que Él se merece. Nos presentamos así delante de Dios. Nos presentamos con la excelencia que Él se merece. Por eso, cuando nos recuerda a Malaquías, dejemos un momento Génesis 4. Vamos a Malaquías. El reclamo de Dios a Malaquías es por la falta de seriedad, es por la falta de respeto, es por la falta de excelencia. Y dice Malaquías 1, vamos rápido, el tiempo se me fue. Versículo 6: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy tu padre, ¿dónde está el honor que merezco? El padre merece honor. ¿Dónde está el honor? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Que son dos cosas que confesamos en Dios: mi padre y mi señor. Y entonces pregunta el Señor: ¿tengo de verdad respeto como padre? ¿Tengo honor como Señor? Yo, el Señor de los ejércitos, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y ellos de manera como ignorante preguntan: ¿y en qué te hemos despreciado tu nombre? ¿Cómo vamos a despreciar el nombre? ¿Quién desprecia aquí el nombre de Dios? Pues yo creo que ninguno se atreve a decir: yo desprecio a Dios. Creo que ninguno
se atrevería a decir: me vale el nombre de Dios. Pero Dios dice: pero si me desprecian. Y entonces la segunda pregunta: pero ¿y en qué te hemos despreciado? ¿Y en qué? ¿En qué demostramos aprecio o desprecio a Dios? Díganlo. ¿Les da pena? ¿O les da miedo? ¿Les da vergüenza? ¿O les da alegría? ¿En qué? Díganlo. En la mesa de las ofrendas. ¿En qué hemos presentado? En lo que ustedes traen a mi altar. Claro, nadie te va a decir: Dios, te desprecio. No, nadie lo va a hacer. Pero ¿en qué lo hacemos o no lo hacemos? En lo que traemos al altar. ¿Y en qué hemos profanado el altar? En que ustedes tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Desprecian mi nombre al despreciar la mesa. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales lisiados, enfermos, y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante humano? Llévenselo al alcalde. Esa gallina coja, esa gallina sin ojo, llévensela al alcalde. Llévenle al alcalde esa gallina toda pelona. Mal van a caer. Y entonces dice Dios: porque a mí se me la traen. ¿Creen que Él estaría contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? El favor mire, alcalde, quiero que me ayude a ver la calle de mi barrio ahí, todo tierroso. Póngamele pavimento, hombre. Ay, mire, aquí le traigo para que haga un sopón de gallina. Y le lleva una toda pelona, sin plumas, toda vieja. Y el alcalde dice: ¿vos querés que te pavimente la calle y me traes esta gallina toda desgraciada, hasta con soco? No fregué, llévate tu gallina, desgraciado. Y dice más adelante en el capítulo 3: yo estoy por enviar a mi mensajero, versículo 1, para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, a quien ustedes desean. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando aparezca? Porque será como fuego de fundidor o jabón de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Ojo, porque no era justo. Y las ofrendas de Judá y de Jerusalén, ¿qué? Serán aceptables. Aceptables. Por eso dirá Levítico una y otra vez: preséntale tu ofrenda al Señor. Lea Levítico. Esta frase se repite permanentemente. Preséntasela de tal manera que Él te la acepte. No es solo presentar, es que Él la acepte. ¿Y qué sucede cuando Caín no ve la aceptación divina? Dice, volviendo a Génesis 4: por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. El rostro le cambió, andar todo, ¿cómo decimos que anda la gente? Toda fruncida la cara. Cambias a tu cara toda así como la andan algunos de ustedes, hermanitos.
Ahora el Señor le dice, fíjese, el Señor siempre habla para dar oportunidades. ¿Por qué estás enojado?, le dice Dios a Caín. ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. O sea, tú puedes cambiar esto, le dice. Caín, tú puedes cambiar esta realidad. Tú puedes traer alegría de nuevo. Tú puedes andar de nuevo con el rostro en alto. Arréglalo, tú puedes arreglarlo. Ahora, ¿dónde lo puede arreglar? ¿Dónde lo debe arreglar? En el altar. Pero como es arrogante, ¿verdad? En lugar de arreglarlo de la manera como Dios quiere en el altar, quiere arreglarlo a su manera, matando a aquel a quien Dios ve con buenos ojos. Se los vengo diciendo. El malo ve tu bendición y en lugar de decir, yo también quiero esa bendición, enséñeme el camino, mejor quiere apartarte del camino. ¿Estás oyendo eso? Porque así es la gente. Cuando usted ve a alguien bendecido, usted tiene que decir, hey, dígame cuál es el camino de la bendición. Hey, y ya compró otro carro, ¿y cómo es eso? Enséñeme. Hey, y ya tiene otra casa, ¿y cómo es eso? Hey, qué bien sus hijos, qué bien su trabajo. Quiero saber cuál es el camino de esa bendición. Yo quiero ese camino también. No, en lugar, ay, este ya viene otra vez y ya trae otro. Ay, qué socado. Ay, ya va a venir hablando que ya viene de viaje otra vez. La envidia. O sea, en lugar de decir, eso quiero yo. Hey, siervo, dígame, sierva, hermano, dígame, ¿cómo fue ese camino de su bendición? Yo quiero ese camino. Son las dos reacciones. La gente que quiere ser bendecida y la gente que quiere quitarte tu bendición. ¿Entienden esto? Usted tiene que decidir de quién es, cuál es el camino que quiere. Si se va a amargar criticando al bendecido, envidiando al bendecido y queriendo que le vaya mal al bendecido, o usted también dice, yo quiero la bendición. Usted ya conoce lo que pasó con Caín y Abel, y Dios más adelante lo vuelve a preguntar, ¿qué pasó con tu hermano? Versículo 9, y él dice, no lo sé. El saber de allá, el conocer, yo no conozco, no lo sé. Entra en el campo de la falsedad y de la mentira. Ahora, quiero llegar al tema del versículo 11. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Trabajarás y no te producirá nada. La tierra queda estéril. Aquí, en este punto, cesa la tierra como amiga del hombre que produce. Por lo menos hasta aquí. Vas a trabajar, vas a luchar, te va a causar sufrimiento, pero va a producir. No, a partir de aquí ya no. La tierra no dará nada. Por eso cuando nos encontramos con el 9:20 de Noé, que se dedica a labrar la tierra, eso es un cambio radical. Eso es un cambio maravilloso. Porque Noé ha hecho que la tierra vuelva otra vez a producir. ¿Y
¿Cómo fue eso? Veamos rápidamente, porque el tiempo se me fue. Muchos cantaron quizás. Capítulo 5. Todo comienza con los papás. Lo que los papás dicen sobre sus hijos. Capítulo 5, versículo 28. Lamec tenía 182 años cuando tuvo a su hijo Noé. Y le dio este nombre porque dijo, y mire lo que el papá declaró sobre sus hijos. Yo creo que ustedes deberían este día declarar una palabra sobre sus hijos, hermanitos. Decir algo sobre sus hijos. ¿Y qué dijo Lamec? Este niño nos dará descanso en nuestros trabajos y sufrimientos que esta tierra que maldijo el Señor. Este niño nos dará consuelo, dice el hebreo. Nos dará consuelo en nuestros trabajos y sufrimientos en esta tierra que maldijo Dios. La tierra maldita no produce, pero Lamec dijo, cuando nació su hijo, este niño nos traerá consuelo. Como Obed, este niño consolará tu alma y será tu sustento en la vejez. El papá hizo exactamente lo mismo. Lamec, este niño nos dará consuelo. Dígalo sobre sus hijos, porque eso va a suceder. Eso va a acontecer. Usted es profeta frente a su hijo, como Zacarías dijo sobre Juan: este niño será profeta del Altísimo. Y así fue. Y empieza con esa declaratoria la historia de Noé. La historia de Noé. Caminó con Dios, se dirá. Usted conoce todo lo que Noé obedeció a Dios. Se repite en el capítulo 6, 7 y 8. Y Noé hizo conforme el Señor había dicho, conforme Dios le ordenó, de acuerdo a lo que Dios estableció. Y dice en el capítulo 8, versículo 18: salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Aquí, a diferencia de Elimelech, aquí regresan todos. Aquí regresa Noé. Aquí regresan sus hijos. Aquí regresa su esposa. Regresan a la tierra sus nueras. Nadie murió. Noé, a diferencia de Elimelech, que hizo las cosas como Dios había dicho, como Dios quería, todos se fueron, todos regresaron. 20. Y luego Noé, ¿qué construyó? Noé vuelve ahí donde volvió Abel. Ahí donde estuvo un día también Caín. Pero Noé no vuelve como Caín, el primer labrador. Noé vuelve como Abel. Y dice: Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales y aves puros. Y aquí viene: cuando el Señor percibió el grato aroma, el hebreo dice el aroma calmante. O sea, Dios dijo, y a él le provocó algo adentro, lo calmó. Dios se aplacó. Dios
estuvo tan agradado que cambió posturas, cambió decisiones, cambió a las cosas que él había llegado sobre la tierra, él las cambia. El aroma calmante, dice el hebreo. O sea, como cuando usted está en una crisis, mire, ponga agua con no sé qué cosas ahí y respírelo y eso le calma. O se bebe un té, anda en ansiedad y esa le baja, lo serena. Dice, Noé presentó altar y eso bajó, calmó, tranquilizó a Dios. Ese es lo que el hebreo dice. Y se dijo a sí mismo, Dios en un monólogo: aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, y aquí se le devuelve el ritmo de la vida a la tierra. Se había interrumpido. Mientras la tierra exista, dice Dios ahora, habrá siembra. ¿Está oyendo? Dios dice, ahora prometo, dice Dios, ahora decido, ahora cambio esto. Y lo que decido, dice Dios, es que mientras haya siembra, habrá cosecha. El principio que recorre toda la Biblia. Usted siembra, habrá cosecha. Habrá frío, habrá calor. No se preocupe. Si hay épocas de frío, ya llegarán las épocas de calor. Habrá verano y habrá invierno. Habrán días y habrán noches. Por muy oscura que sea tu noche, habrá un día, dice el Señor. Pero allí, en ese verano terrible, en ese calor insoportable, en esa noche oscura, siempre le vendrá una época de bendición. Ahí, a esa cosecha donde tienes que deshacerte del grano que tienes y renuncias a usar ese grano para comer un día como lo hizo la viuda, y vas y lo pones en la tierra, te deshaces de ese grano que tienes, que bien pudo alimentar a tu familia, pero lo pones en la tierra y ahí lo dejas ya a lo que Dios diga. Y entonces dice Dios, el sacrificio de la siembra es lo que tú haces. Ahora déjame a mí el crecimiento y la producción de esa siembra. Y regresas en un tiempo que te tendré una gran cosecha. ¿Pero qué cuesta? Porque tener el grano, como dijo la viuda, no, si ando buscando un leñito aquí para cocinar lo último que nos queda y nos vamos a morir. Pero ella tomó esa harina y ese aceite y lo puso en lo que el profeta le dijo, y el aceite no se acabó ni la harina mermó. Siembra, cosecha. Dios decidió esto, y lo decidió cuando Noé levanta altar. Y vienen dos cosas en el capítulo 9, solo las menciono. De nuevo, el Dios que ya no había bendecido desde el capítulo 1 vuelve a dar una palabra de bendición. El aroma del altar transformó la maldición en bendición. Y bendijo, versículo 1, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y 2, el pacto, la alianza.
8. Yo establezco, 8 y 9, yo establezco mi pacto con ustedes. 11, este es mi pacto. Nunca más serán exterminados todos los seres vivientes. Nunca más habrá un diluvio. El pacto es: nunca más pasarás por este ahogamiento de agua. Y solo después de todo esto, dice el texto, y Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Y de esa viña vino el vino que alegra el corazón del hombre. Hermanitos, en esta línea de levantarle altar al Señor está todas nuestras capacidades. Esas capacidades, cuando venimos delante de Dios a honrar su nombre, con nuestras primicias, como Abel, que toma lo primero, lo mejor, lo más gordo, dice. No agarró el más sequito, como diciendo, bueno, de esta manera a matarlo voy, mato este cordero más seco. No. Agarró el más pollón, el más bueno, el más rico, el más precioso. Y dijo: esto le daré al Señor. Las primicias. Lo primero que llega a mi mano. Como decía la palabra de las ofrendas, capítulo 3 de Proverbios: honra, decía el versículo 9, honra a Jehová con tus riquezas, y con los primeros cuesta, porque usted sabe que siempre quiere disfrutar lo primero. Hasta arma paquete usted va, no, del primero, ay, me voy a quitar la gana. Y de repente tiene que decidir si va a honrar su deseo o va a honrar al Dios que le ha provisto. Decisiones, son decisiones. Y eso lo decide usted. Lo que le traigo yo es la palabra. El camino de su bendición. El camino de cambiar tierras malditas por tierras benditas. Tierras estériles por tierras fructíferas. Pero eso lo decide usted, hermanito. Ay, es que verá que a mí no me revienta. Yo todavía no veo la mía. Bueno, aquí está la palabra. Vieras que yo todavía. Bueno, mi tarea es darle la palabra. Pero usted es el que decide. Si nos dejamos llevar por la lógica humana de decir: ay, hoy de la primera venta voy a pagar este recibo que ya lo tengo encima. Bueno, es su decisión. O usted dice: no, yo de lo primero se lo voy a dar al Señor. Decisiones. Lo que yo le diré es lo que dice la palabra. Honra al Señor con tus primicias, y tus graneros se llenarán a reventar, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Bueno, usted decide. Lo que le traigo, el camino de Ruth, el camino de Noé. Cambiar esa tierra que ya no da por una tierra que vuelve a dar. No es la tierra, hermanitos, es como usted se para frente a Dios en el altar. No es el lugar, no es la esquina, no es la zona. La zona más desventajosa se puede volver la más ventajosa cuando Dios mueve sus piezas. A usted le pudieron haber dado el peor lugar, la peor zona, pero cálmese. Eso lo va a decidir en el altar. Cuando usted viene y le dice a Dios: vaya, Señor, a mí me dieron el peor de los lugares,
Pero conforme a tu palabra, yo sé que esto lo puedo cambiar con tu mirada benevolente, con tus capacidades divinas, y vengo a honrarte. Decisiones, decisiones. Eso hizo Abel, eso hizo Noé. Presentarle al Señor. Y los que no eran como Abel, los primeros, pues fueron los primeros. Los que eran vanos hasta en su nombre, Abel, Ebel, vano, vacío, inútil, pues se quedaron con la mirada benevolente de Dios. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar antes. Señor, tu iglesia se mueve y camina por tus capacidades y por las capacidades de tus hijos que se comprometen contigo a caminar por caminos nuevos, a conocer mundos que no imaginan. Caminar contigo es caminar no hacia lo conocido, sino hacia lo desconocido. Es descubrir victorias que jamás imaginé, bendiciones que no concebí, lugares que nunca pedí. Porque tú nos das más de lo que pedimos o podemos. Señor, tenemos dos caminos: caminar en nuestras capacidades y alcanzar lo que está a nuestra mano, o caminar contigo y asumir desafíos en las que humanamente no puedo, pero asimismo emprendo un camino para conocer lugares que no he conocido, vivir experiencias que nunca he tenido, llegar a una tierra que jamás imaginé. ¿Qué queremos, Señor? ¿Qué quieres, pueblo de Dios? ¿Moverte en tu mundo conocido o moverte en el mundo de Dios que nos es desconocido? ¿Caminar sobre lo que tú puedes o caminar sobre lo que Dios puede? Por tu vida y por los tuyos, yo te digo, aprende a caminar con Dios en esas cosas que no imaginamos, con tus primicias, con tus diezmos, con tus ofrendas, con tus votos y pactos al Señor. Allí entramos a un mundo que jamás imaginamos. Probadme, dice el Señor, probadme, pruébenme y vean lo que significa caminar conmigo. Padre, que su pueblo sea movido a caminar contigo en el altar, en el nombre de Jesús. Amén.